Buenos días a todos y todas. En esta oportunidad quiero agradecer al comité organizador de este magno evento del Foro Mercosur, organizado por la Universidad del Cauca. Quiero compartir con ustedes y me van a permitir compartir pantalla para poder disertar sobre la temática relacionada con las perspectivas fenomenológica del deporte, la recreación y la educación física en Venezuela, enmarcada en la nueva normalidad del post-COVID-19. Este foro, este 11º foro Mercosur latinoamericano, con su lema democratización del deporte, la educación física y la recreación, reviste gran importancia en las relaciones a nivel de Latinoamérica y el Caribe. De allí que su propósito relacionado con la unificación, el intercambio entre los países hermanos en el área de la actividad física, el deporte, la recreación y la educación física recobra gran importancia. De allí que agradezco al comité organizador por haberme permitido participar en este evento como representante del Centro de Investigaciones EduFisadred, Centro de Investigación de la Educación Física, la Salud, el Deporte, la Recreación y la Danza, que hace vida en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la ciudad de Maracay, en la República Bolivariana de Venezuela. La sociedad del siglo XXI se ha caracterizado hasta inicios de la pandemia por presentar un estilo de vida acelerado, generando el acrecentamiento de las tensiones asociadas a las grandes ciudades, modificando los hábitos y costumbres de la población, evidenciándose a través de la adopción de hábitos alimenticios inadecuados, consumo de sustancias nocivas para la salud, el precipitado deterioro del ambiente natural, el uso indiscriminado de la tecnología y las redes globales. Todo ello como consecuencia ha sustituido a la actividad física recreativa como alternativa para ocupación del tiempo disponible. Como pueden observar en la lámina, vemos que esta situación que venía presentándose a inicios de este siglo se han visto transformados por la situación causada por la pandemia del COVID-19. En la actualidad, esos deterioros mermaron un poco en cuanto al ambiente producto del confinamiento social, al igual que el crecimiento acelerado de los urbanismos poco planificados. Y los procesos industriales al comienzo mermaron su actividad, pero ya ese proceso ha ido acelerándose nuevamente. Sin embargo, hay dos aspectos fundamentales que, como les decía anteriormente, se han disparado en comparación a los otros factores antes nombrados, como es la globalización comunicacional y los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología de punta. Eh, en este aspecto de la globalización mundial, por el mismo confinamiento social, ha generado que las personas y las familias, sobre todo, han tenido que aprender aceleradamente el manejo de tablets, de redes sociales, de plataformas a nivel del Internet e inclusive aulas virtuales para la formación, porque se ha convertido en la manera de poder desarrollar los procesos educativos y la comunicación familiar. De allí que las grandes industrias de la ciencia y la tecnología de punta han venido desarrollando nuevos software, nuevos programas, nuevas aplicaciones, tanto en los teléfonos como a nivel del Internet, que necesariamente las familias, y hablo de las familias porque el confinamiento ha sido familiar,
ha tenido que asirse de ellos para comunicarse con el mundo y con los familiares que están fuera de sus hogares. Entonces tenemos una gran complejidad en el entorno y hay un funcionamiento de los sistemas sociales que se han visto afectados y han tenido que reorientarse. Y esas relaciones múltiples en todos los sentidos de interacción social, del contacto directo, se han visto afectados por una barrera a través de una pantalla, como son las computadoras, como son las tablets, los teléfonos, los iPods. Entonces vemos como hay un funcionamiento complejo y que ha exigido que se incorporen mecanismos de regulación en este proceso. Visto a grosso modo las problemáticas sociales y económicas, pero en este caso estamos tomando lo social. El escenario social se vislumbra de manera distinta, y no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y en el mundo. Podemos observar que el deporte como fenómeno social, como dominio y poderío geopolítico, la masificación deportiva y el deporte élite se han visto afectados al punto de que los grandes consorcios económicos que dominan las copas mundiales, las copas europeas, la NBA, por ejemplo, las ligas españolas, la Liga Europea, las ligas del fútbol, en este caso, inglesas, alemanas, inicialmente sufrieron bajas, ha habido grandes pérdidas económicas en ese sentido, y sin embargo, por la misma presión, han tenido que iniciar sus competiciones cumpliendo, entre comillas, las normas de bioseguridad, porque es parte no solo del entretenimiento de la población, sino que también tiene un gran peso económico de los grandes consorcios que invierten en el deporte. La masificación deportiva se ha visto mermada porque no hay ese contacto, esa interacción. Y por supuesto, la masificación como base para el desarrollo de la especialización deportiva se ha visto mermado, igual que el deporte élite, las condiciones de los atletas, a pesar de que han mantenido un entrenamiento para mantener la forma deportiva, se han visto afectadas. Porque no es solo lo físico, es lo psicológico de ver nuevas costumbres, de adoptar nuevas costumbres, unas relaciones sociales distintas, unos hábitos distintos, y que fue de manera introspectiva, no gradual. Podemos ver que hay una preponderancia del deporte competitivo sobre el derecho de las personas a participar en actividad física y recreativa. Ese es uno de los escenarios que todavía prevalece. Se le ha dado más atención al deporte de élite, al deporte profesional, que al deporte que tiene que ver con la participación de las personas en actividad física y actividad recreativa. Hay una preponderancia del deporte sobre los derechos de las personas a hacer actividad física y recreativa como forma de vida. Esa visión todavía que vemos que es la competición lo más importante, el performance, el deporte élite sobre el derecho realmente de la población en general a participar en actividades necesarias. Hay poca claridad de funciones para el desarrollo de planes y programas recreativos. Con el tema de la pandemia, ha habido necesidad de iniciar un proceso de planificación tratando de enfrentar un enigma, porque sabemos que existe el COVID, sabemos que se están haciendo estudios para tratar de minimizar el efecto mortal que este virus tiene. Sin embargo, todavía no hay claridad del cómo se contagia realmente, cómo afecta a las personas, porque hay personas que son asintomáticas y sin embargo tienen el COVID, y otras que en fracciones, en tiempos muy cortos, se ven afectadas y mueren. Entonces, todo ello nos da claridad para establecer y desarrollar planes y programas en materia recreativa y actividad física para las
la población en general. Existe algo que se llama miedo, hay gente que tiene miedo a salir, hay gente que ha generado fobias inclusive al contacto con otras personas por el temor de verse afectados por este virus mortal. Hay una desarticulación entre los entes de gestión de la recreación y del deporte recreativo, porque han habido iniciativas, múltiples iniciativas desde las bases, desde las diferentes instituciones tratando de sumar, pero es necesario articularse. Y esa desarticulación es evidente que hasta ahora se está empezando a canalizar para poder ser, que lo que se desarrolle sea más efectivo. Por lo que es necesario que se desarrollar la política recreativa, la deportiva de masificación articulada con todos los entes públicos y privados, para que entre todos, aunadamente, se pueda desarrollar una programación efectiva. Y todo ello presenta debilidades en la concreción y unificación de planes de formación y categorización de gerentes, profesionales, promotores en recreación, promotores en actividad física, promotores en deporte, porque hay una debilidad en cuanto a la formación de quienes atienden a la población en materia de actividad física y recreación y en materia deportiva. Eso es uno de los factores que influye en el desarrollo del deporte. Ahora bien, la política deportiva en Venezuela se basa, tiene unas bases legales que se fundamentan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 11 se establece claramente que el deporte es, la actividad física y el deporte y la educación física son obligatorias y es un derecho de las y los venezolanos. Lo refrenda la ley del deporte, la actividad física y la educación física en sus articulados que allí se presentan, donde se establecen los derechos de los atletas, donde se establece el acceso a la preparación técnica de alto nivel, el acceso a los centros de entrenamiento y contar con centros de ciencias aplicadas al deporte. En este caso, desde el deporte, la masificación a través de la UET, que son las escuelas de desarrollo deportivo, hasta los centros de ciencias aplicadas al deporte. Allí se fundamenta el desarrollo del deporte en Venezuela. Por supuesto, se desprenden de la Constitución también la ley del Plan de la Patria, donde esta ley profundiza la masificación deportiva, el trabajo de los programas de misión barrio adentro deportivo y los espacios deportivos y la contribución a la práctica sistemática masiva y diversificada de la actividad física en las comunidades. O sea, hay un mandato constitucional y hay una ley que lo refrenda en cuanto al desarrollo desde las bases, desde las comunas, la actividad física para la salud y la recreación. Por su parte, la ley de educación también la refrenda como la educación física como obligatoria, como parte del currículum, con 3 sesiones de clase semanal para los estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, especialmente desde los niveles iniciales hasta el bachillerato. Y la ley de recreación que se sancionó en el 2015, una ley que es única en el mundo porque solo refrenda la obligatoriedad que tiene el Estado de propiciar planes y programas en materia recreativa para la población en general y para certificar, cualificar a los profesionales que van a desenvolverse en el campo de la recreación a nivel local, municipal, estatal y nacional. Y la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovaciones que sustenta todo lo que tiene que ver con los avances de la ciencia y la tecnología en materia del deporte, en materia de desarrollo de la recreación y de la actividad física. Aquí les quiero mostrar esta imagen que está allí, es la estructura que en la actualidad tiene el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Pueden ver ustedes claramente que existe una serie de viceministerios y el viceministerio que se encarga del alto rendimiento, un viceministerio que tiene que ver con la masificación deportiva, que es donde se encuentra inserto allí la
recreación dentro de las direcciones de este ministerio. O sea que aquí hay una política que se maneja desde este ministerio hacia el resto de los estados. Ahora bien, ¿qué es lo que se proyecta? Podemos ver aquí que el sistema de alto rendimiento deportivo, ¿cómo lo proyectan? Porque él tomó esta imagen, esto es una producción del doctor Arnaldo Sánchez, quien está presentando una proyección del deber ser de la estructura del sistema nacional sustentado teóricamente. Y allí vemos clarito que no podemos hablar de un sistema deportivo que fortalezca la actividad física y el deporte y la recreación y la educación física sin tener claridad en relación a los fundamentos que lo sustentan para conducir unificadamente la política deportiva del país. Este modelo que ustedes ven allí está sustentado en los propósitos de la masificación deportiva y el alto rendimiento, teniendo en cuenta que ambos tienen características específicas, como ustedes pueden ver allí, que requieren tratamiento específico, pero que uno es el resultado del buen funcionamiento del otro. ¿Qué significa esto? Que no hay alto rendimiento si no hay una buena masificación deportiva. Es una espiral que se van desarrollando de la mano, uno entrelazado con el otro. En el entendido de que el alto rendimiento debe ser el resultado de esa masificación y que los individuos en diferentes etapas de la vida pueden ser parte de uno o del otro. O sea, no necesariamente deben siempre estar en el mismo, pero pueden serpentear entre uno y otro. Aquí pueden ustedes ver dos grandes vértices. Este es su sistema de rendimiento y el otro es el subsistema de masificación, que se lo voy a mostrar a continuación. Allí pueden ver el subsistema de masificación deportiva, que se visualiza como un continuo humano. Vean ustedes allí como una visión piramidal, de tal manera que se pueda representar claramente las etapas en que por las cuales transita el ser humano a lo largo de la vida. Ustedes pueden ver allí donde están el contexto basado en el desarrollo del ser, y siempre en movimiento, inmerso cada uno en los sectores al que le pertenece, claramente acentuado los objetivos que deben cumplirse para alcanzar los fines en cada una de ellas. Por ejemplo, la masificación se encuentra articulada con la actividad física, eso es indisoluble. El deporte, la educación física y la recreación, o sea que no pueden estar aislados, deben estar articulados siempre. Allí pueden ver esa pirámide invertida. El fin se cristaliza en la formación de ciudadanas y ciudadanos sanos, enmarcados en una sociedad con principios bolivarianos y humanistas, capaces de contribuir con el desarrollo integral de la nación. El anterior, que es el alto rendimiento deportivo, su finalidad está directamente relacionada con los procesos de formación biológica del individuo y el alcance, como lo veíamos acá, y el alcance de los resultados deportivos esperados. Pero ese proceso se inicia en la educación física, continúa con la especialización deportiva, como lo pueden ver allí, y culmina con el alcance, con el alcance del perfeccionamiento atlético esperado durante todo ese proceso de formación. Por supuesto, el fin último es alcanzar las medallas en los Juegos Olímpicos o en los campeonatos mundiales. El fin último es los Juegos Olímpicos, en dependencia del deporte que se practica. Bien, esta es una proyección de lo que se pretende alcanzar en esta nueva normalidad, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, pero que no podemos detener. Esto está en constante movimiento, es una pirámide de movimiento, y que están todos los contextos en que se desenvuelven los seres humanos implícitos para alcanzar ese desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué podemos hacer?
hacia dónde debemos ir, bien sea con el deporte de alto rendimiento, bien sea con la masificación deportiva, la educación física y la recreación implícitas en todo este proceso, como lo veíamos anteriormente. Entonces tenemos que manejarnos en función de qué hacer con el tiempo libre, qué tipo, las actividades deben buscarse que sean utilitarias, que los símbolos sociales que se presenten, que en este caso son virtuales, haya una simbiosis, una relación entre los procesos que puedan darse, tomando en cuenta también la interacción social, porque los seres humanos somos gregarios, necesitamos de los demás, necesitamos comunicarnos, necesitamos el calor humano. Entonces, ¿cómo canalizarlo para que ese vacío se pueda minimizar? Y por supuesto, todas las acciones que podamos desarrollar adaptándonos y adecuándolas a la nueva normalidad, permitan generar en las personas que participan en todo este tipo de actividades acciones de independencia y de libertad y sobre todo emancipación. Así lo vemos en nuestro país. Y por supuesto, viéndolo de esa perspectiva, podemos tener un estado mental que nos ayude a equilibrarnos internamente, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico, lo social, que es fundamental para que podamos avanzar en nuestra área, siempre apuntando, o bien si es la educación física, la formación integral de los seres humanos a través de la actividad física, a través del movimiento humano, o bien a través de la recreación para ocupar sanamente el tiempo disponible, que es mucho en este momento, en el caso de nuestro país, o bien apuntando hacia la actividad física para la salud y la convivencia en los conglomerados sociales, o el deporte élite, el seguir desarrollando el deporte élite, siempre todo circunscrito en una cultura física acorde a las necesidades que en este siglo, con todas las tribulaciones que hemos tenido en este año 2020, nos permita adecuar y contribuir a fomentar esa cultura física que responda a las necesidades del país. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios a abordar en la política pública? En este caso, viendo el deporte como un fenómeno. Bien, necesariamente debe haber una articulación. ¿Entre qué y entre quiénes? Hay dimensiones: familiar, educativa, comunitaria y cultural. Debemos apuntar al desarrollo de una política pública que nazca el desarrollo de ella a través de planes, programas y proyectos desde la base. Así como la pirámide invertida que les mostraba antes, debe tomarse en cuenta la base fundamental del desarrollo de esa política pública en esta articulación en movimiento de 4 escenarios necesarios para el desarrollo social, necesarios para mejorar calidad de vida y que puedan entonces apuntar al vivir bien. Y por supuesto que esas mismas esas mismas dimensiones permitan la interrelación de los sistemas que se interrelacionan, interactúan en ella. Y todo ello debe apuntar a la calidad de vida, pero también pero esa calidad de vida circunscrita a la transformación social. Y esa transformación social debe estar relacionada íntimamente con lo que tiene que ver con el desarrollo biopsicosociocultural de las comunidades, en este caso de los territorios establecidos por las comunas, que nazca de ellos, de sus necesidades y que se puedan orientar procesos en circunscrito en esta articulación dimensional que les presento y que se puedan generar constructos socioculturales propios de las necesidades, contextualizados y de la geohistoria que existe en cada uno de estos territorios. Ahora,
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los educadores físicos, promotores deportivos, recreadores en su praxis por pandemia? Porque esto es otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta. Entonces, uno, la adecuación de los espacios, instalaciones, la calidad y la cantidad que se tienen, pero ¿en función de qué? De la nueva normalidad. Otro, la poca articulación en la gestión de la política pública frente al fenómeno. Eso lo tenemos presente y hay que trabajarlo. La planificación ajustada y continua en todos los escenarios sociales que respondan a las necesidades sociales, no una planificación unidireccional, sino bidireccional que responda a esas necesidades realmente. Y otro aspecto que debemos atender y que no es solo, aunque hay iniciativas y se ha tratado en pospandemia de atender la formación a través de cursos, a través de seminarios, a través de congresos virtuales, desde el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, es necesario que se articulen otros organismos para poder formar profesionales que estén capacitados para concebir, diseñar, planificar programas, implementar y evaluar las actividades acorde a las necesidades poblacionales. Y por supuesto, la brecha existente entre el conocimiento de la realidad y el participar en actividades necesarias. Puede haber una planificación que cumpla con todas las exigencias de la misma, pero si no está ajustada a la realidad de lo que necesitan realmente las personas, en este caso las ciudadanas y los ciudadanos que participan en ella, entonces difícilmente puede ser exitoso. A esto nos estamos enfrentando en este momento acá en nuestro país. Y para finalizar, me gustaría, viendo todo este panorama y que no solo en Venezuela nos estamos enfrentando a estos cambios tan bruscos y esta nueva normalidad, que nos arropó y no nos dejó ni siquiera pensar, sino había que actuar. Se ha actuado con ensayo y error, como todo, pero siempre con la disposición de querer contribuir de la mejor manera a ese bienestar social y al desarrollo del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física dentro del marco de esta pandemia, siempre con la intención de alcanzar los propósitos establecidos en nuestra Constitución bolivariana. Pueblos formados, pueblos atendidos y pueblos autónomos, autodeterminados en su razón de ser como país independiente y soberano. Y quiero cerrar con este pensamiento de Albert Einstein, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar el bello y maravilloso mundo del saber. Hay que seguir investigando, indagando, estudiando para buscar las alternativas y responder a este fenómeno social en esta nueva normalidad causada por el COVID-19. Muchas gracias por permitirme entrar en sus casas, en sus oficinas, a través de la virtualidad. Muchas gracias.